Buenos días, profesor. Hoy les voy a explicar las características etiológicas del Escherichia coli, una bacteria muy conocida tanto por su rol como comensal en nuestro organismo, como también por su capacidad de causar infecciones y muchas de ellas graves. Es importante conocer estas características para su diagnóstico, su tratamiento y su prevención. Bueno, ¿y qué es el E. coli? El E. coli es una bacteria gram negativa, con forma de bacilo, facultativamente anaerobia y perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Se encuentra de forma natural en seres humanos y en animales, formando parte de la microbiota normal y cumpliendo funciones importantes como la síntesis de vitamina K y la competencia con las bacterias patógenas. Sin embargo, hay ciertas cepas que han adquirido factores de virulencia, lo que les permite comportarse como patógenos oportunistas o verdaderos agentes infecciosos. Como veníamos hablando, algunas cepas del Escherichia coli adquieren factores de virulencia. Entre estas, las principales que encontramos son las adhesinas, las toxinas, la cápsula, los sideróforos y los sistemas de secreción. En las adhesinas, estas permiten la adherencia a las células del huésped, que este es un paso muy esencial para iniciar la infección. Las toxinas, como la enterotoxina termolábil, la termoestable y la toxina Shiga, que son encargadas de destruir células o alterar su función. La cápsula, que les proporcionan resistencia a la fagocitosis. Los sideróforos, que les permiten captar hierro del huésped y esta es fundamental para su multiplicación. Y por último, los sistemas de secreción, como lo es el tipo 3, que se encarga de inyectar proteínas directamente en las células del huésped. Como venimos diciendo, esto depende del conjunto de factores de virulencia que posee una cepa de Escherichia coli. Puede causar diversas enfermedades como infecciones intestinales, urinarias o meningitis neonatal o sepsis. Por eso decimos que las características etiológicas del Escherichia coli no solo incluyen morfología o su clasificación, también sus mecanismos moleculares para causar enfermedades. En esta maqueta representamos la superficie epitelial del intestino, que está cubierta por microvellosidades. Estas son extensiones de la célula que incrementan la absorción de nutrientes. Observamos cómo la bacteria Escherichia coli se engancha a la superficie de la célula epitelial del intestino mediante los pilis. Los pilis, al estar constituidos por largas proteínas filamentosas, permite adherirse a las microvellosidades de la superficie de la célula. Una vez que la superficie entra en contacto con la bacteria Escherichia coli, esta pierde una parte de la microvellosidad de la superficie de la célula. La bacteria, al entrar en un contacto estrecho con la superficie de la célula del intestino, es aquí donde se comienza la segunda fase del proceso de infección. Aquí se esquematiza un sistema inyector tipo 3. Un canal tipo tubo denominado SPA, que se proyecta desde la bacteria hasta la superficie de la célula intestinal. Tenemos dos proteínas representadas por el color verde, que se denominan SPB y SPD. Estas viajan a través del tubo para formar una abertura en la membrana intestinal, por medio de cual proteínas bacterianas adicionales se mueven dentro de la célula configurando un poro. Cuando este proceso se completa, la bacteria inyecta una proteína dentro de la célula denominada TIR, receptor traslocado de la intimina. Una vez dentro, la proteína TIR se inserta en la membrana celular y la cabeza de la misma es proyectada por encima de la superficie celular. Cuando la proteína TIR está fuera de la superficie de la membrana celular, esta se adhiere a una proteína bacteriana denominada intimina, que está representada por las esferas azules. Como se observa, ahora la bacteria está adherida a la membrana de la célula intestinal. La proteína TIR es fosforilada por mecanismos pertenecientes a la célula intestinal. Estas son representadas por esferas azules. Aquí comienza el siguiente paso de la formación del pedestal.
Aquí actúa otra proteína que pertenece al citoesqueleto de la célula intestinal. Esta está representada por esferas marrones. Como se observa, la proteína del citoesqueleto de la célula intestinal se adhiere a la porción de la proteína bacteriana TIR, que se encuentra dentro de la célula. Una vez que esto sucede, se comienzan a formar largas hebras de actina, representadas por las esferas amarillas. A medida que los filamentos de actina empiezan a crecer, estos empujan a la membrana celular hacia la superficie. Y así, cuando varias bacterias se adhieren al pedestal formado, comienzan los síntomas de la infección. Las vías de infección de la bacteria Escherichia coli. Tenemos por medio de alimentos, ya que no tienen un proceso adecuado de desinfección. También se da en carnes poco cocidas, mayormente en hamburguesas. En aguas contaminadas, tanto al ingerir como en nadar en agua contaminada de heces de personas o animales. Y en la vía de infección fecal-oral, que mayormente se da por no tener la higiene adecuada. Mayormente se da en guarderías o en cuidado de niños. Hablaremos sobre las enfermedades que producen Escherichia coli. Empecemos por las enfermedades gastrointestinales. Esta es la categoría más común de enfermedades causadas por el virus. Las cepas patogénicas pueden producir toxinas que dañan el revestimiento intestinal causando diversos síntomas. Como punto número 1 de Escherichia coli tenemos enterohemorragia, que produce una toxina que provoca colitis, hemorragia, que provoca diarrea con sangre, fuertes dolores abdominales y vómitos. En casos graves puede causar síndrome urémico hemolítico o una enfermedad renal potencialmente mortal, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores. Como punto número 2 podemos presentar a Escherichia coli enterotoxigénica, que produce toxinas que causan diarrea acuosa, generalmente leve y autolimitada, a menudo asociada con diarrea del viajero. Como punto número 3 tenemos a Escherichia coli enteropatogénica. Esto se trata de que adhiere las células del intestino delgado, causando así una diarrea persistente, a veces con sangre. Como punto número 4 tenemos a Escherichia coli enteroinvasiva. Esta invade las células del intestino grueso causando diarrea desentérica en sangre, con sangre y moco, similar a la desinteria basilar. Como punto número 5 tenemos a Escherichia coli enteroagregativa. Esta forma biopelículas que se adhieren al intestino causando diarrea persistente, a menudo con deshidratación. ¿Cómo diagnosticamos una infección por la bacteria Escherichia coli? Este diagnóstico consiste en llevar muestras al laboratorio. Esas muestras ya pueden ser de heces, orina, sangre u otro material contaminado, como podría ser la pus de una herida infectada. Uno de los cultivos, el cultivo bacteriano, el cual nos ayudará a identificar qué tipo de bacteria estamos tratando. En este caso, una infección por Escherichia coli. Si sospechamos de E. coli 0157, será necesario realizar un examen de toxinas chigas en heces. Este examen consiste en analizar, identificar las toxinas chigas que son producidas por esta bacteria, ¿no? Si confirmamos que hay presencia de estas toxinas y se trata de la E. coli 0157, será necesario realizar estudios frecuentes para comprobar si no ha desarrollado el síndrome urémico hemolítico, el cual nos podría traer de riesgo complicación una insuficiencia renal. Por otro lado, tenemos el antibiograma, el cual nos ayudará a que antibiótico será más efectivo, ¿no? Ya que este nos da la sensibilidad o resistencia bacteriana que puede tener esta bacteria ante un antibiótico para poder tratarlo más eficazmente. Ahora hablaremos del tratamiento. ¿Cómo tratamos una infección por Escherichia coli? El tratamiento varía en función de la ubicación. ¿Dónde está la infección? De la intensidad. ¿Qué intensidad tiene esta infección? Y del tipo de E. coli. ¿Qué tipo de E. coli está provocando la infección?
En primer caso tenemos la diarrea del pellejero. Recomendamos la hidratación de nuestro paciente, ya que está perdiendo mucho líquido importante. La loperamida, que es recomendada cuando la diarrea es leve. La loperamida nos ayuda a ralentizar el proceso de los alimentos, lo cual hace que controlemos la diarrea. Para una diarrea moderada o fuerte es recomendable los antibióticos, ¿no? Estos antibióticos pueden ser el ciprofloxacino, ¿no? En caso la diarrea venga acompañada de fiebre o sea sanguinolenta, va a ser necesario que acudas al médico. Por otra parte tenemos los antibióticos preventivos, también llamado profilaxis, que son recomendados para los pacientes inmunocomprimidos, los cuales tienen un sistema inmunológico débil. Por otro lado tenemos la diarrea debido a la bacteria E. coli 0157, la cual el tratamiento consiste en administrar por vía intravenosa líquido en sales, ¿no? En este tipo de diarrea no se recomienda los antibióticos, ya que aumenta los riesgos de producir el síndrome urémico hemolítico, ¿no? También no es recomendable la loperamida, porque puede aumentar el riesgo de complicaciones. En otras infecciones por E. coli tenemos las infecciones por vías urinarias, las cuales son tratadas mayormente por antibióticos. Si estas infecciones suelen ser graves, como es en los casos de las infecciones nosocomiales, las que normalmente se trata de bacterias con alta resistencia, se les recomienda, debido al caso, a la intensidad de nuestro paciente, cómo llega a nuestro centro de salud, el doctor va a medicar ya un antibiótico, pero de espectro amplio, ¿no? Porque va a tratar ya diferentes bacterias, todas las posibles, ya que nuestro paciente necesita atención inmediata. La prevención. ¿Cómo prevenimos una infección por Escherichia coli? Bien sabemos que la Escherichia coli es una bacteria que vive dentro de nuestro organismo y forma parte de nuestra microbiota intestinal, pero no todas las cepas de esta bacteria son buenas para nuestro organismo. Hay algunos que nos causan infecciones y daños, incluso nos puede causar hasta la muerte. Para evitar todas estas complicaciones tenemos medidas de prevención. Ante esta, la cocción de los alimentos, sobre todo de las carnes. Bien sabemos que un alimento crudo puede tener las bacterias aún, por eso es necesario tener una cocción adecuada de nuestros alimentos. También como la limpieza de nuestros alimentos, la buena higiene, el lavado de manos, siempre el lavado de manos antes y después de manipular nuestros alimentos, antes y después de ir al baño, antes y después de cambiar un pañal, antes y después de estar con animales o con el entorno de los animales, ya que estos animales, ya sea ganado, puede tener la bacteria, ¿no? en sus heces. También como medida de prevención tenemos la limpieza y desinfección de los utensilios que utilizamos para cocinar. Y no solo eso, sino también en superficies, ya que sabemos que la bacteria Escherichia coli puede vivir en temperaturas ambientales normales, ¿no? De 20 a 40 grados. También como medida de prevención tenemos que debemos fijarnos que el agua que usamos, tanto para beber, lavar nuestros alimentos y que usamos diariamente, sea agua potable, que sea agua esterilizada, ¿no? Agua que podamos consumir libre de estas bacterias. También, como bien sabemos, la Escherichia coli es el principal causante, incluso el 90% de las infecciones de tracto urinario. Por eso tenemos que tener en cuenta para reducir, ¿no?, la probabilidad de una infección, el uso de jabones íntimos. Esto puede alterar nuestro pH de la piel, haciendo que la bacteria entre con más facilidad. También los usos de ropa interiores látex. Esto puede provocar calor y humedad, haciendo que esta bacteria se prolifere. Por eso es necesario usar ropa interior de algodón. También evitar el alto consumo de azúcar y harina.
tanto de levaduras también.